época, la Universidad de Buenos Aires también se dedicó a la tarea de construir una computadora experimental, la primera en América Latina. El artefacto se llamó CEFIBA, computadora electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y el avance alcanzado promovió el desarrollo de una segunda computadora experimental, la CEUNS, computador electrónico de la Universidad Nacional del Sur. El Estado consigue un centro de cómputos con la escala suficiente como para hacer las cosas que los otros pudieron hacer. ¿Cuál era el rol del CUPED? Lo tenían bastante claro los que en aquel momento lo formaron. Permitió hacer en ese lugar cosas que en los demás lugares del Estado jamás se podía haber hecho. Dentro de esta corriente de cambio, y ocupando un lugar cardinal, surge una verdadera revolución en el mundo de la informática con el lanzamiento de las microcomputadoras. Las PCs y sus innovaciones se difundieron rápidamente en las oficinas y comenzaron a ganar terreno en los hogares de clase media de todo. Nuevos oficios y habilidades se requerían a partir de entonces. Se multiplicaron los técnicos en sistemas, especialistas en hardware y software, y el conocimiento básico de utilitarios informáticos comenzaba a ser requerido para desempeñar tareas de oficina. La aspiración máxima que teníamos todos los informáticos de esa época era trabajar en ECUPED. Es decir, era el premio mayor al cual uno podía aspirar. Cuando yo empecé hace 30 y pico de años a ser gerente de centros de cómputos de la actividad privada en general grandes y de corporaciones grandes, yo tenía una sola ambición, era por dirigir ECUPED. Es decir, la cereza del helado que a mí me faltaba era estar en ECUPED, porque uno visualizaba ECUPED como la aspiración máxima que un profesional de sistemas podía tener. Los proyectos más grandes estaban en ECUPED, la computadora más grande estaba en ECUPED, las sofisticaciones tecnológicas más grandes de esa época estaban en ECUPED. Con lo cual, para un profesional de sistema, el mundo empezaba y terminaba en ECUPED. La situación no dejaba de ser compleja. El banco hipotecario ya no tendría la autonomía en materia de procesamiento y a partir de la creación del CUPED, dependerá de este para hacer sus tareas. Para 1969, con la IBM 36040, el CUPED comienza a destacarse con su capacidad de multiprogramación. A finales de ese año, con la llegada de la 36065, la primera en Latinoamérica, será necesario remodelar el primer piso para dar espacio a las máquinas. La obra fue muy grande, porque todo lo que es el equipo ahora, hasta donde está el montacarga, era todo un hall. Para hacer el piso elevado, perforaron con martillo neumático todo el piso es de hormigón. Tardaron bastante en hacer esa obra. Esa obra se hizo a cuenta de futuros trabajos del banco hipotecario. Cuando se empezó a hacer la obra, lo primero que se hizo es lo que en aquella época era Sintoteca, que ahora es Implementación, que fue lo primero que estuvo cerrado con llave. ¿Por qué? Porque todos los componentes que eran el equipo no venían del mismo país. Entonces, por ejemplo, traían una impresora, traían una unidad de cinta, traían todos de distintos países. Entonces había que pasar por aduana. Entonces, para ahorrar todo eso, la aduana se constituyó ahí. Venía el despachante de aduana, yo era el representante de CUPED, 3 de la mañana, llamaban por teléfono a casa, llegó un avión de Holanda. Había que organizar todo, porque no era que venía el avión, bajábamos y subíamos por el montacarga, no, había partes que había que subirlas en pluma, y por lo que es ahora mi oficina, que en aquella época era la oficina de los técnicos de IBM. Se subía hasta el primer piso por el balcón con la pluma, se entraba por esa ventana, se metía dentro de esa oficina, se cerraba con llave, se abrían los cajones y había que puntear tornillito por tornillito. A partir de entonces comenzó el crecimiento explosivo del CUPED, que llegará a su auge en 1972 con el PRODE. Me dan una carpeta y me dice, el sábado a las 6 de la mañana se larga el PRODE. ¿Y yo qué tengo que ver? Bueno, usted va a ser supervisor de Contralor, acá tiene la carpeta, empieza a llamar gente, la gente que usted llame es la que va a empezar a trabajar con usted el sábado a las 6 de la mañana. Le digo, no diga nada,
empieza a llamar gente. Llamé 2 o 3 ese día y lo cito para la mañana. Se presenta, digo, bueno, mira, el trabajo va a ser así, así, empezamos a trabajar mañana a la mañana. Uno de los empleados me dice, no, usted me está tomando el pelo. Digo, no, flaquito, entras a trabajar mañana a las 6 de la mañana. Me dice, es que yo me caso en poquito tiempo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo le digo a mi novia que trabajo sábado, domingo, lunes y martes carnaval? Digo, el problema es tuyo. A partir de ahora, bueno, largamos el PRODE. Yo fui el primer supervisor que procesó la primera jugada de PRODE. Y varios, después como por ser supervisor del equipo me tocó en ese momento. Así que todavía tengo de recuerdo la primera tarjeta certificada por el presidente de lotería, el presidente de la AFA en ese momento, no recuerdo quién era, sí, de lotería, que era Bevilacqua, el ingeniero Mendiburo y yo como supervisor, que era la máscara con lo cual se procesó y se detectaron los ganadores en ese momento. Pero previamente las tarjetas eran todas guardadas en locales cerrados con rejas, precintados, con custodia, antes de los partidos. Desde este momento, el CUPET comenzó a abarcar a servicios como SECVA, Gas del Estado y el Banco Nación. Todos ellos pasaron a depender del Centro para el Procesamiento de Información. El objetivo ya no será brindar servicios informáticos a las cajas, sino a todo el Estado. Nosotros hacíamos un servicio que era el INCUCAI. Nosotros trabajamos los 365 días del año, las 24 horas. Y a veces nos tocaba venir Navidad, a mí me ha tocado venir Navidad, por la guardia de Cucay. Cucay quedaba allá en Ramsen, en Núñez, y se inundaba de nada. Entonces nosotros hacíamos los operativos desde acá. Los ingresos de ese procesamiento generaban que el CUPET pudiera pagar lo que fueron tal vez los mejores sueldos del Estado. Yo ganaba como analista tercera 3 veces lo que ganaba el ministro. Por su trascendencia, los hitos del CUPET están íntimamente ligados a muchos de los temas más importantes de la historia argentina reciente. Con la dictadura militar de 1976, comienza a apagarse el esplendor del CUPET. Sin grandes desarrollos ni retrocesos,
El CUPET mantuvo su liderazgo, aunque la evolución de la informática a nivel mundial había posibilitado la aparición de numerosos centros de cómputos privados y estatales que terminarían por desplazarlo de su posición privilegiada. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la institución entra en franca decadencia. Durante todo el resto de los 80 continúa el deterioro no solo tecnológico, sino salarial, que provoca el éxodo casi masivo de los especialistas de los mejores especialistas. Se limitan sus servicios en forma exclusiva al Ministerio de Trabajo. Este cambio no fue aceptado por Mendiburu, quien renunció marcando el fin del esplendor del CUPET. Comenzó la muerte del CUPET allí. Se sumó en los 90 la aplicación de las recetas neoliberales de Carlos Menem, reduciendo al Estado a su mínima expresión. La unificación del sistema de seguridad social devino en la creación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, organismo que heredó la infraestructura y recursos humanos del CUPET. Luego de la crisis terminal que vivió el país en 2001 bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, su renuncia escandalosa y la transición institucional que siguió hasta el llamado a nuevas elecciones presidenciales, Néstor Kirchner asume a la presidencia en 2003, con promesas de un Estado presente y hacedor. Para apoyar ese proceso histórico, la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones de ANSES, heredera del CUPET, toma en esta época una bocanada de aire fresco y se encamina a implementar una nueva etapa de modernización del Estado. Con el objetivo de poner la tecnología al servicio del ciudadano, ANSES comienza el desarrollo de proyectos de innovación como hace tiempo no se hacen en el sector público. La actual infraestructura TIC de ANSES hace posible el procesamiento, mantenimiento y la actualización de grandes bases de datos y el pago de gran cantidad de beneficios de la seguridad social. Interactúan más de 150 sistemas y aplicaciones desarrollados internamente por profesionales de la GSIT, corriendo sobre plataformas centralizadas y entornos abiertos, utilizando una variedad de lenguajes. El portal de ANSES en Internet, a través de las autopistas de servicios de la seguridad social, se consolida cada vez más como un modelo de buenas prácticas en materias de gobierno electrónico. Como canal para que los ciudadanos puedan realizar trámites de ANSES desde la comodidad de una PC, la autopista procesa más de 60 millones de transacciones anuales. Flexibilidad y creatividad en dosis importantes, en combinación con capacidad técnica y actualización permanente de conocimientos del grupo humano de GSIT de ANSES, generan la alquimia que permite dar respuestas ágiles, seguras y eficaces a la demanda social en materia previsional a través de la utilización de nuevas tecnologías. A partir del Resurgimiento, 40 años después, el centro de cómputos de ANSES, emplazado en el mismo lugar que tuvo el CUPET, mantiene vivo el espíritu de innovación permanente que hizo de aquel un modelo en América Latina. Y ese espíritu vive en personas de carne y hueso, que son protagonistas y testigos de una proeza histórica de 40 años de tecnología en el Estado argentino. Muchos de ellos continúan trabajando hoy en la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones de ANSES. Si el año que viene nos toca encontrarnos otra vez, que seguro que va a ser así, sea en el edificio de Piedras, viendo qué nuevas cosas hemos desarrollado, qué éxitos hemos obtenido y cómo estamos aportando todo nuestro granito de arena para que aumente la inclusión social, para que aumente la cantidad de prestaciones que reciben los argentinos, pero también no solo en número, sino en calidad, velocidad y calidad de atención a los ciudadanos. Muchas gracias y mucha suerte en lo que hacen todos los días.